¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión número 2 de la asignatura Lengua y Comunicación, el universo textual que me rodea. Ese es el tema maravilloso que vamos a ver el día de hoy y me complace mucho estar una sesión más con ustedes en una sesión, en una clase grabada, en un video que va a permitir reflexionar y que va a permitir enriquecer lo que estemos viendo en el aula. Esta es la sesión número 2 y vamos a dar inicio, sin más preámbulos, para poder comprender las temáticas de una mejor manera. ¿Sale? Vamos a empezar. ¿Qué vamos a descubrir el día de hoy? Bueno, el objetivo principal de la sesión del día de hoy es reconocer la diversidad textual en nuestra vida diaria. ¿Sí? Como lo hemos visto en las sesiones presenciales. Vamos también a clasificar esos textos con los que convivimos día a día, esos textos por características y por formatos. Vamos a identificar situaciones donde necesitamos diferentes tipos de textos que son bien importantes porque aquí nos vamos a dar cuenta de que los textos están en todos lados y compartimos con ellos en todo momento. Vamos a complementar nuestro cuaderno del asombro, que es nuestro cuaderno que llevamos en clase. Para si a algunos de ustedes les hace falta alguna actividad, este es el momento indicado para poder realizarlo. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a continuar. ¿Cómo van? Me encantaría leerlos, que pudiéramos comunicarnos por medio de estos videos en YouTube, que es en mi canal donde voy a estar distribuyéndolos y que los vean las veces que sean necesarios para que aclaren todo las dudas que puedan tener. ¿Sale, chicos? Bien, reconocer, bueno, en esta sesión vamos a aprender a reconocer la increíble diversidad de textos que encontramos todos los días, textos que vemos desde que nos levantamos. Algunos de ustedes yo creo que se les va a hacer hasta curioso decir, ay, ¿eso era un texto? Pues sí, definitivamente es una diversidad enorme de textos que encontramos diariamente. Desde un mensaje de WhatsApp hasta las instrucciones de tu video favorito, de tu videojuego favorito. También trabajaremos con nuestro cuaderno del asombro, que es tu herramienta personal de reflexión. Ese cuaderno es completamente tuyo y es donde tiene que estar todas tus dudas, todas tus reflexiones. Ahí deben de estar concentradas porque es lo que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de tu avance. ¿Sale, chicos? Bien, continuamos. Es una sesión que me gusta mucho por la temática. Bueno, vamos a reflexionar. Vamos a hacer una pequeña reflexión en un día sin textos. ¿Será posible un día sin textos, jóvenes? Bueno, vamos a hacer este ejercicio de manera mental. Si puedes, cierra tus ojitos y vamos a reflexionar. Si no puedes, hazlo. Hazlo de esta manera orgánica, ¿no? Vamos a imaginar que acabas de despertar, que decides pasar un día completo sin leer ni escribir ningún texto. ¿Crees que sea posible eso? Bueno, vamos a ver, veamos. No podrías ni leer la hora de tu celular, ¿eh? Ojo, ni los mensajes, ni las etiquetas de los alimentos, ni las señales de tránsito. Si andas en una ciudad, ni eso podrías ver. Si te das cuenta, te das cuenta entonces que los textos son como el aire, ¿sí? Están en todas partes, aunque a veces no lo notemos. En todos lados están los textos. Entonces, les decía que es maravillosa esta sesión porque es definitivamente una maravilla la comunicación. Y el concepto clave de la diversidad textual, pues es eso precisamente, la gran variedad de textos que existen. ¿Y según qué? Según su formato, según su propósito, según su soporte y según su contexto. Recuerden que hicimos una actividad en la escuela en donde fuimos y observamos, en donde observamos en el salón algunos tipos de texto. Cada uno de esos tiene un formato, tiene un propósito, tiene un soporte y tiene un contexto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, existen formatos escritos, formatos orales, formatos visuales y formatos digitales. Tenemos por el propósito.
Algunos textos su propósito es informar. ¿Recuerdan ese texto que vimos en nuestro salón donde decía la fecha límite o los documentos que necesitabas para tu inscripción? Ese texto, su propósito es informar y es un texto escrito, ¿sí? ¿En qué soporte está ese texto? ¿Es en papel, en pantalla o en audio? Es en papel. ¿Y su contexto cuál es? ¿Formal, informal o académico? Es académico. Entonces, si revisamos ese texto de la hoja de papel que estaba pegada en nuestro salón, donde decía los documentos que necesitabas tú para que tu inscripción quedara ya en regla, ¿qué formato es? Escrito. ¿Cuál es su propósito? Informar. ¿Qué soporte es? Papel. ¿Cuál es el contexto? Académico. ¿Por qué académico? Porque estamos en la escuela, en una institución académica, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Esta parte es bien bonita, ¿eh? Estos conceptos claves de la diversidad son muy interesantes para todos nosotros. Bien, cuando hablamos de diversidad cultural, diversidad textual, perdón, esta diversidad es como todo un ecosistema. Imagínense un ecosistema enorme donde hay de todo, ¿no? Así como en la naturaleza. Este es un ecosistema donde hay diferentes especies. Cada especie cumple una función específica. Así, en el mundo de los textos también existe una gran variedad de ellos, que cada texto tiene características únicas que lo hacen perfecto para el propósito que tiene, ¿sí? Por ejemplo, un meme no funciona igual que un contrato, por ejemplo, de renta. ¿Verdad que no? Son cosas distintas porque y no quiere decir que uno sea mejor que el otro, lo que quiere decir que es una diversidad textual y que cada texto tiene una función determinada, ¿sí? ¿Estamos? ¿Ven que sí está súper interesante esta cuestión? Bueno, dentro de la clasificación de textos los tenemos también por formato y por propósito. Cuando hablamos de formato, tenemos los escritos. Ese formato escrito, que pueden ser los libros, los mensajes, las cartas, los letreros estos del que hablábamos hace un momento. Y tenemos los orales. ¿Cuáles pueden ser los orales? El formato oral de un texto, pues la conversación. Por ejemplo, esta conversación que podamos tener tú y yo en el aula es un formato de texto oral. Los podcasts, por ejemplo, las canciones que escuchamos de tu artista favorito, es oral. El formato es oral. Tenemos otro formato que es el visual. En el visual tenemos las infografías. Tú ya hiciste una, recuérdalo. Las infografías, los memes, las señales, esos son visuales. Tenemos los digitales. Los digitales son páginas web, aplicaciones, videos, todos esos forman parte de un formato digital. Ahora, la clasificación por propósito. La clasificación son dos, por formato y por propósito. Ahora vamos a ver por propósito. El propósito es informativo, literario y persuasivo. Cuando es informativo, son las noticias, los instructivos. Por ejemplo, cuando tú compras un celular nuevo, vienen con un instructivo. Ese instructivo, su propósito de ese texto es informativo. Cuando hablamos de propósito literario, por ejemplo, los cuentos, los poemas, todos esos son literarios. El propósito es literario. Y tenemos el propósito persuasivo, que son los anuncios, los ensayos. Acuérdense que persuadir quiere decir convencer. Los textos se pueden clasificar de muchas maneras, jóvenes. Por ejemplo, por su formato, como ya lo veíamos, ¿no? Algunos son principalmente son escritos, como los libros, los mensajes, las cartas, los podcasts, pero así tenemos orales, visuales, digitales y el propósito, que son informativos, literarios y persuasivos. ¿Sale? ¿Estamos? Vamos a continuar entonces. Vamos a ver un ejemplo del día a día de nosotros. Por ejemplo, mi día textual. Vamos a ponerle así de título, mi día textual. En este día textual me levanto a las 7 de la mañana. Es un supuesto, ¿eh? Yo sé que se levantan más temprano porque tienen que llegar a clases. 7 de la mañana, alarma del celular. ¿Qué texto es? Texto digital visual. 7:15, mensaje de WhatsApp de tu amigo. Texto digital informal.
Es un texto digital informal. 8 de la mañana, la etiqueta del yogur. Estás desayunando y ves, te quedas viendo la etiqueta del yogur. Ese es un texto informativo comercial. ¿Por qué comercial? Porque se comercializa, lo venden, ¿no? Entonces, pues, es bien importante esta cuestión. 8:30 de la mañana, las señales de tránsito. ¿Cómo es? Un texto visual normativo, porque es una norma que debemos seguir. Alto, siga todas esas normas de las señales de tránsito. Recuerdan, yo creo que en su secundaria siempre había una persona ahí que daba el pase para que ustedes se bajaran, que daba el pase y daba el alto para que ustedes se bajaran del auto de sus papás o para que pudieran cruzar la calle. Bueno, esos son señales de tránsito en este caso y pasa en tu día a día. Después a las 9 tienen el libro de clases, este libro maravilloso que manejamos nosotros. Este es un texto académico que es escrito, ¿sí? Y así todo el día. Entonces tu día textual es muy amplio y te enfrentas con textos todo el día. Todo el día estamos analizando estos textos, ¿sí? Vamos a hacer una actividad interactiva, interactiva porque no estamos en el aula. Sin embargo, vas a tomarte un tiempo necesario, pausa el video cuando tú consideres que sea justo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vas a mirar a tu alrededor, ¿sí? Revisa todo lo que está a tu alrededor, en tu casa, en tu cuarto, donde estés viendo este video. Vas a identificar 5 textos diferentes que puedas ver, ¿sí? Vas a apuntarlos en tu cuaderno. 5, ¿sale? Un letrero, una receta médica, el perfume, un correo electrónico, un libro, todo lo que veas, anótalo, todo lo que esté a tu alrededor, ¿sí? Y vas a poner cuál es la función de cada uno de ellos, ¿sí? Puedes regresarte del video cuando sea necesario o puedes también ir a tu libro, a tu libro para que revises. Esta es la sesión número 2. Toda esta información está allí, ¿sale? Continuamos entonces. Realiza la actividad, que no se te pase. Bien. Contextos sociales. En la sociedad también tenemos esos contextos, ¿no? El contexto es el lugar donde estamos, el área donde estamos, el contexto social y los textos. Los textos cambian según dónde y con quién. Acuérdense que lo comentábamos en clases. No es lo mismo una conversación que tienes con tus amigos a una conversación que tienes con tus papás. O no le hablas de la misma manera a un maestro que a un compañero. Entonces, en casa tenemos los textos informales familiares. Ejemplo, ya llegué, le dices a tu mamá, ¿sí? O se lo mandas por texto. Si no está en casa, le dices, ya llegué, mamá, le mandas un texto. Ese es un texto informal que sucede en casa. En la escuela son textos académicos formales, por ejemplo, un ensayo sobre la Revolución Mexicana. Ese texto lo entregas al maestro Julio o a la maestra Benita o a cualquier otro maestro que tengas alguna tarea de ensayo y entonces ese es un texto académico en la escuela. Con los amigos son textos recreativos, son códigos grupales, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos como buen juego, estás jugando bueno, tienes algún juego en internet y te comunicas con ellos y mandas mensajes, códigos que tienen ustedes para poder decirle que vas bien, que estás ganando, que estás orgulloso, todas esas cuestiones que son códigos y que eso es un texto recreativo, ¿sí? Con los amigos. También tenemos en el trabajo los textos profesionales precisos. Por ejemplo, estimado cliente, le informamos que. Entonces, somos más formales en la cuestión del trabajo, ¿sí? Mandamos una carta formal. Acuérdese, todos los textos van donde tienen que ir y cumplen la función que tienen que cumplir. Por eso es tan maravilloso el mundo de los textos, ¿no? El mundo textual. ¿Sí queda claro esta parte? Me parece muy, muy bien. Bien, las características más importantes de los textos son su claridad, su coherencia, su concordancia, el contexto, ¿sí? Por ejemplo, la claridad. ¿Se entiende el mensaje cuando te envía alguien un mensaje? ¿Se entiende? Ahí vamos a ver si es claro o no es claro. La coherencia, las ideas se conectan bien o empieza hablando con algo y luego sale con otra cosa, ya no entendí, el mensaje no es coherente. Siempre debe ser un mensaje coherente, coherente que se pueda anclar una idea con la otra, que sea la misma historia, ¿sí? Esa es una
que sea un tema coherente. Concordancia, ¿las palabras combinan correctamente? Eso es bien importante también, ¿eh? Es una, son cuestiones que ustedes van a ir aprendiendo conforme a la marcha y que son muy bonitas porque el lenguaje, la comunicación, la escritura son factores predominantes, súper importantes que nos ayudan a muchas cosas, ¿no? A decir lo que sentimos, por ejemplo. El contexto es apropiado para la situación, ¿sí? Por ejemplo, si quieres hablar con alguien seriamente, ¿lo haces en un concierto de música o te vas a un café mejor, en donde estén tranquilo? Entonces, el contexto es importante, ¿sí? Siempre, acuérdense. Ejemplo, la falta de claridad. La cosa esa que dijiste ayer sobre lo otro, es un texto muy confuso. Falta claridad ahí, ¿sí? Ejemplo de claridad, entonces, el libro de matemáticas que mencionaste en clase. Ya ahí hay más claridad. Estás hablando de un libro específicamente de matemáticas que fue el del que hablaste el día de la clase. ¿Sale? Entonces siempre hay que tener claridad, coherencia, concordancia, contexto. Contexto, ahí te está diciendo que lo mencionaste en la clase. ¿Sí? Es un mensaje muy claro, muy coherente, tiene concordancia en el último ejemplo. Y te estás hablando del contexto. ¿Sale, chicos? Bien, continuamos. Después tenemos que escribir hoy, por ejemplo, ¿sale? En nuestro trabajo, en nuestro libro, vamos a hacer algunas actividades. Por ejemplo, vas a hacer hoy, el día que estés viendo este video, vas a hacer esta actividad. Vas a hacer tu inventario textual de tu día. Vas a hacer una lista de 10 textos diferentes que usaste, que leíste el día de hoy, ¿sí? Y clasifícalos cada uno por su formato y por su propósito. Después, en número 2, se va a llamar mi descubrimiento textual. Esto lo vas a hacer en tu cuaderno del asombro, ¿eh? En la sesión número 2. ¿Qué texto me sorprendió hoy? ¿Por qué no lo había notado antes? Y por último, tu reflexión personal. Bueno, el número 3, tu reflexión personal. ¿Cómo adapto mi forma de escribir según el contexto? Y vas a poner un ejemplo personal de cada contexto: casa, escuela y amigo y amigos. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ver ahora la conexión con tu gabinete del asombro. Este gabinete del asombro es el producto final que vamos a tener listo al final del semestre, ¿sale? Que esta sesión, la sesión número 2, lo que va a ayudar es alimentar este gabinete porque vas a reconocer la riqueza textual de tu mundo. O sea, toda esa cantidad de textos que existe en nuestro mundo lo vas a reconocer el día de hoy. A estas alturas ya lo reconociste. Vas a desarrollar un ojo crítico para diferentes textos. Entonces vas a saber que ese texto que está ahí donde vas caminando y dice compra una paleta dulce, una paleta de frutas, es un texto que es persuasivo, es una venta, está en papel, vas a poder identificarlo, vas a poder identificar que es un texto informativo, que es un texto persuasivo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vas a construir también conciencia sobre tu lenguaje. Vas a pensar un poquito más en qué palabras utilizar, con quién, cómo dirigirte con cierta persona y vamos a trabajar esta cuestión tan importante que es el habla y la comunicación. Una pregunta que tengo para ti, para tu gabinete. Lo vas a responder en tu cuaderno. ¿Qué textos definen mi generación? Y cuando hablo de mi generación es tu generación en la que estás viviendo hoy en día. ¿Qué define? ¿Qué define ese texto? ¿Qué texto define? ¿Sale? Muy bien, en la próxima sesión vamos a ver la historia que cuenta tu nombre. ¿Qué historia cuenta tu nombre? En la próxima sesión lo vamos a revisar, así parecido a lo de la primera sesión. Vamos a tener una tarea para casa, que es vas a completar tu cuaderno del asombro y vas a investigar el origen de tu nombre en 3 fuentes diferentes, ¿sí? Y vas a preguntar a tu familia qué textos conservan de tu infancia, de cuando eras niño, qué textos tienen todavía que conserven en tu casa. Vas a hacer una reflexión previa
¿Cómo los textos han contado mi historia personal? Reflexiónalo solamente. Ya en la sesión número 3 lo vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, chicos, recuerden, los textos son el tejido de nuestra comunicación diaria. Reconocerlos es el primer paso para usarlos mejor. Tu gabinete del asombro crece con cada descubrimiento. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Un placer poder haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias y nos vemos en la sesión número 3.